A esta hora quiero darle la bienvenida vía Skype a Paulina Garcés. Ella es experta litigante de la Corte Nacional y Constitucional. Además, como ya le decía, experta en Derecho Procesal. Muy buenos días, doctora. Gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Liz. Muchísimas gracias. Y buenos días con toda su teleaudiencia. Bueno, podríamos decir que el caso Soborno se acerca a su recta final una vez que tras la ratificación 2 veces de la sentencia para los implicados dentro de este caso, pues queda una última instancia a la que ellos podrían, su defensa podría acceder, y es el recurso de casación. ¿Qué correspondería dentro de esto, doctora? Mire, Liz, creo que es necesario explicar algunos temas. El recurso de casación ya no es una instancia como se ha señalado. Ya el proceso como tal ha terminado, ha concluido absolutamente. Es decir, en esta fase de casación, que es un recurso extraordinario, se lo presenta exclusivamente cuando ya existe una sentencia que está en firme, no ejecutoriada, pero obviamente esta sentencia ya ha pasado por 2 instancias. En el caso como casos sobornos agravados, ustedes han señalado muy bien que existe una doble conforme de condena. Por lo tanto, quien desee presentar un recurso de casación tendrá que hacerlo. Debo reconocer que el recurso de casación es un derecho. Todos los recursos son derechos. Por lo tanto, habrán personas que quieran ejecutarlos y habrán personas que no necesiten presentarlos. El recurso extraordinario, por otra parte, tiene relación única y exclusivamente con la sentencia que ha sido dictada por la sala de apelación. En este caso, hay que dejar claro para que la ciudadanía conozca que el juicio terminó como tal. Es decir, aquí ya no hay análisis de pruebas, aquí ya no vamos a analizar testimonios, ya no vamos a hablar qué es lo que el perito dijo, qué es lo que el perito quiso decir, ni nada por el estilo. Únicamente vamos a confrontar la sentencia con la norma constitucional y con la norma legal para poder establecer si es que en esta sentencia ha existido algún error de derecho, es decir, algún equívoco del juzgador al momento de seleccionar la norma o de aplicarla exclusivamente. Pero Sí. Doctora, pero ¿cuáles podrían ser esos errores de derecho que podrían considerarse dentro de este recurso de casación que usted ha mencionado, es un recurso extraordinario? Así es, Liz. Mire, la ley establece y dice que la violación a la ley solamente se puede dar de 3 formas. Esto es una contravención expresa de la ley. Esto es aplicar una norma que ya no está, por ejemplo, vigente o que no es aplicable para él, lo cual no es el caso. La aplicación indebida de una norma que tiene que ver con que el hecho es uno y la norma que se aplica es otra, es diferente, por lo tanto no puede ser aplicada para ese caso, que tampoco realmente conozco que sea así. Y la última, que es una interpretación indebida que se da, una errónea interpretación que se da a la norma, lo que quiere decir que la norma que se aplica es correcta, pero que el juez le da un sentido totalmente diferente a lo que la ley señala. Quien presenta el recurso de casación tendrá que demostrar esos particulares, tendrá que demostrar si es que realmente existe un error de derecho. Recordemos que estamos hablando de discusiones exclusivamente dadas en la aplicación de la ley. Este recurso tiene que ver con la legalidad de la sentencia, es decir, con la actuación correcta del juzgador, porque el fin de la casación es uniformar toda la jurisprudencia, es decir, que para casos similares se apliquen siempre los mismos criterios y evitar que pueda existir un arbitrio judicial, es decir, que un juzgador pueda o no pueda aplicar la ley, no puede hacer. Por esa razón, nosotros debemos esperar que la sentencia se actúa o nace, mejor dicho, una presunción de verdad, de veracidad, de que está dictada. Y por esa razón también es feliz que en las estadísticas judicial yo tengo conocimiento que los recursos de casación dice que no se aceptan sino en un 5%. Política que la mayor parte de son sentencias que se adecúan
Doctora, hemos tenido un ligero problema con el audio en esta última parte, pero ahí quisiera preguntarle, usted explicaba, ¿no?, cuáles podrían ser estos errores de derecho por los que podría quizás ser admitido este recurso de casación en caso de que uno de los procesados o sentenciados más bien lo presentara, ¿no? Ya hay que tener en cuenta que el tribunal negó las apelaciones anteriores, en este último caso lo hizo porque decía que no habían sido sustentadas con claridad. Ya acá hay que ver en sí la aplicación de esa sentencia. Desde su punto de vista, estas tres opciones que pueden ser consideradas como errores de derecho, ¿cabría alguna de ellas dentro de lo que usted ha conocido de este proceso de la aplicación de sentencia en este proceso dentro del caso Sobornos 2012-2016? Mire, Liz, todavía no conocemos cuál es el fondo o cuáles son los argumentos que ellos quisieran plantear. Yo debo entender, le dije anteriormente, que la sentencia dictada por los jueces es una sentencia que adecua a la Constitución y a la ley, y que los jueces no actúan bajo los principios del arbitrio judicial para emitir una sentencia. Estas tienen que adecuarse a la norma, tienen que adecuarse a derecho, porque ese es el principio fundamental sobre lo que el sistema procesal penal se fundamentan en este país. Deberían todavía conocer cuáles son los argumentos que las personas van a presentar en sus recursos. Todavía no los conozco, pero además vale dejar muy en claro que luego de que ellos presenten su recurso por escrito, será la Corte la que primero analice cuál es el fundamento que ellos han planteado para poder adquirir a trámite o no este recurso. Cuando son cuestiones probatorias, la propia ley ha establecido, el orgánico integral penal ha establecido que para la casación es inevitable ni pruebas ni hechos. Correcto. Tienen ya establecidos y determinados las dos instancias. Recordemos que el proceso y este pronunciamiento pasado por dos instancias. Es decir, que todos los procesales han podido dentro de estas instancias. O sea, queda claro que ya cuando es recurso de casación ya no se analizan ni los hechos como tal ni las pruebas, sino la sentencia netamente. Ahora, en el hipotético caso, porque hay dos opciones, o que los magistrados no lo admitan, este recurso, o que pase lo contrario, que consideren que sí debe ser admitido. En esa segunda opción, ¿qué pasaría dentro del proceso si esa fuera la decisión de los magistrados? Admitir la presentación de este recurso de casación. ¿Qué curso tomaría ya desde el aspecto jurídico este caso? Mire, Liz, en este caso es que el recurso de casación pasa este examen de admisibilidad para unos, para otros sí, para otros no, tal vez para todos sí. Nos iremos entonces a una audiencia oral en la que ellos presentarán sus argumentos y la Fiscalía tendrá este derecho de contradicción para poder contestar todos estos argumentos y rebatirlos también con fundamento en las normas, aquello que ha sido planteado. En este caso, ya vuelvo a repetir, si son temas de análisis probatorio, ciertamente los recursos no pueden prosperar bajo estos argumentos, pero será una discusión en derecho la que se realizará en audiencia oral y pública. Ahora, ¿y qué pasa si el resultado es lo contrario? Si los magistrados no admiten este recurso de casación, considerando que ya hay la ratificación de una sentencia. ¿Qué vendría entonces? Simple y llanamente, la sentencia va a ejecutoriarse, es decir, ya pasa en autoridad de cosa juzgada, ya no habría otro recurso dentro de los recursos, digamos, estos de casación, ya no podría interponerse nuevamente. Existen otro tipo de recursos, por ejemplo, el recurso de revisión, que es un recurso extraordinario y que también es un recurso, en cambio, que requiere como paso fundamental que exista una sentencia que ya se esté ejecutoriando, es decir, que se esté ya cumpliendo. En ese caso sería ese el recurso, pero en el recurso de revisión lo que se tiene que analizar son hechos nuevos. Esto quiere decir que las partes tendrán que presentar o deberían presentar en ese recurso de revisión pruebas nuevas que no hayan estado en el proceso y que sean tan contundentes que puedan llevar a emitir una sentencia absolutoria. Pero primero deberíamos pasar, en este caso, el recurso de casación para
conocer cuáles son los argumentos que plantean, si la Corte los admite o no, y luego de admitidos, saber cuál es la discusión y la resolución que la Corte Nacional en el Tribunal de Casación, que se conforme para el efecto, tomará. Ahora, y doctora, ¿por qué llega a ser tan extraordinario el recurso de casación, considerando que se habla de cifras de que el 80% de este recurso cuando es presentado no prospera, es inadmitido? Mire, la razón es porque las discusiones son exclusivamente sobre errores de derecho. Es decir, nosotros tenemos que justificar que el juez, que este cuerpo colegiado, que son 3 jueces que forman un tribunal, se equivocaron, aplicaron mal una ley, no sabían que la ley, por ejemplo, ya estaba derogada, o admitieron atenuantes cuando no correspondía, o agravaron penas cuando no era eso lo legal. Ese tipo de errores son los que se tienen que discutir. La casación tiene como fin fundamental, como ya lo dije antes, esta uniformidad de toda la ley, de la jurisprudencia, de la doctrina, para que todos sigamos una misma línea dentro del país. La casación y las resoluciones casacionales son sentencias de línea que de alguna forma nos sirven a todos los operadores de justicia para saber cuál es el ámbito de aplicación de las normas en ciertos casos. En este caso, recordemos que estos son delitos nuevos, son delitos que se han incorporado a la normativa desde hace más allá de una década. Por lo tanto, son muy importantes las decisiones casacionales, pero son exclusivamente sobre derechos. Vuelvo a repetir, es una confrontación de la sentencia frente a las normas para saber en qué parte de esa sentencia el juez se equivocó. Nada más. Ya pruebas, ya análisis no se podrán hacer y ya no son aceptados, no son parte de la esencia de un recurso casacional. Por esa razón es que estos recursos son extraordinarios, primero porque requerimos ya sentencias en firme. Recordemos que aquí ha pasado por el primer nivel, es decir, la etapa de juicio, y luego estamos pasando por una segunda parte que viene a ser el Tribunal de Apelaciones. Es decir, ya todos los sujetos procesales que están involucrados en estos hechos han tenido 2 oportunidades para poder estar en juicio, para hacer sus ejercicios de contradicción, para poder presentar todos los argumentos de que se crean asistidos. Una vez que el proceso ha terminado con los resultados que conocemos, existe esta última posibilidad para estas personas dentro de lo que es el recurso casacional, que tendrá que ser presentado y resuelto por la Corte, pasando siempre por esta audiencia pública, contradictoria, en la que ellos exponen y nosotros también podríamos exponer también criterios, y tenemos el derecho de contradecir aquellos elementos que ellos los sostengan. Ahora, doctora, pero para todo esto hay tiempos, hay plazos, ¿no? Si el pasado 31 de julio se negaron 16 apelaciones y aclaraciones a la sentencia que fueron presentadas porque el tribunal, los jueces consideraron que no había un buen sustento para eso. De ahí en adelante, ¿cómo corren los tiempos? Para que los que consideren que pueden presentar este recurso de casación lo hagan, y de aquí en más, pues ¿cuánto tiempo más tardará ya en tener una resolución final desde su punto de vista y lo que usted maneja este caso sobornos, ¿no? Que es lo que el país también quiere saber. Bueno, de acuerdo a la ley, al Código Orgánico Integral Penal, en la parte procesal, el recurso de casación se presenta en 5 días laborables después de que se ha notificado con la sentencia por escrito. O sea, hoy vencería ese plazo. Esos 5 días, luego... Si hacemos los cálculos, digo, hoy vencería el plazo, porque esto fue, cuando se negó la apelación fue el 31 de julio. Considerando los plazos, sería hasta hoy que deberían presentar ese recurso de casación. Sí, exactamente, sería hasta hoy, y luego la Corte tiene asimismo un plazo muy corto también para contestar esto, es decir, para admitirlo o no a trámite, y luego de esta admisión inmediatamente se fija fecha para la audiencia. Yo pensaría que en unas 2, 3 semanas sería el tiempo suficiente para ya resolver el recurso casacional. Bueno, y es lo que el país está a la espera, ¿no? De ver cuál va a ser el desenlace de este caso, donde ya hay en dos ocasiones se ratifica la sentencia, que son 8 años de prisión, 8 años de inhabilitar los derechos políticamente de quienes están sentenciados dentro de este caso, multa económica, el pedido de disculpas públicas. Habrá que ver qué pasa, ya que hoy vence el plazo para presentar ese recurso de casación, que usted bien decía es extraordinario, y que evalúa netamente errores de derecho en la aplicación de esa sentencia. Ya no se analizan ni el hecho como tal,
es decir, el cohecho agravado ni las pruebas que se presentaron. Quiero agradecerle, doctora, hoy que nos haya acompañado aquí en los desayunos de 24 horas, explicando mejor en qué consiste ese recurso de casación que podría ser presentado hoy por algunos de los sentenciados en el caso Sobornos. Muchísimas gracias a usted también. Que tenga un buen día.